Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal y ahora vamos a hablar un poquito del tema de salud en la mujer y esclerosis múltiple. Y este tema lo traigo a colación porque justamente en TikTok me preguntaba una paciente sobre tratamientos de fertilidad y siendo una enfermedad que es 5 veces más común en la mujer que en el hombre, pues creo que vale la pena enfocarnos a platicar qué particularidades tiene esta enfermedad y cómo impacta en la salud de las mujeres. Y bueno, la pregunta más común que uno se enfrenta en consulta es la del embarazo, ¿no? Y es muy común que uno como neurólogo especialista que se dedica a este tipo de enfermedades se enfrente siempre a la incógnita y al impacto que tienen los pacientes cuando les das el diagnóstico, siendo una enfermedad predominantemente de gente joven, cómo uno reacciona. Imaginemos el escenario más catastrófico, ¿no? Que no te puedes embarazar, tus planes de vida cambian completamente, pero hay que especificar algunas cosas. Pues vamos a enfocarnos primero en la parte de embarazo. Y si bien es cierto que nosotros como neurólogos somos parte fundamental en acompañar a las personas con esclerosis múltiple en el embarazo, también es muy importante que esto siempre tiene que ser de la mano de un obstetra. Vamos a hablar primero de los mitos. Es muy común, porque lo aprendimos con la historia, que teniendo esta enfermedad te prohíban embarazarte. Y eso no es cierto, ¿de acuerdo? Creo que el primer mensaje de este video debe de ser que las personas que padecen de esta enfermedad pueden llevar o tratar de llevar la calidad de vida lo más cercana a la normal posible, y parte de eso incluye el poder embarazarse. ¿Y por qué comento que no es cierto? Porque hay muchísima evidencia, hay muchísimos artículos del Grupo de Francia, por ejemplo, de los datos de Estados Unidos, en que siguen a las mujeres, en el Grupo de España también, de hecho de Barcelona, en que siguen a las mujeres durante varios tiempos y luego en algún momento se embarazan, las siguen en el embarazo, las siguen años después, y hemos aprendido que de hecho el embarazo es un factor protector para la enfermedad. Parece que tiene un efecto inmediato, es decir, la enfermedad se suele apagar a partir del segundo y tercer trimestre muy bien en la mayoría de las mujeres. Y además el pronóstico a mediano plazo, es decir, que lo que pasa próximamente después del embarazo, también suele beneficiar, o al menos aparenta ser menos grave que en mujeres que no se embarazan. De hecho, hay un artículo muy interesante que habla de cómo comparas el embarazo con muchos de los tratamientos de esclerosis múltiple. El embarazo es mejor, ¿no? O sea, es mejor embarazarse que tomar, por ejemplo, ciertos medicamentos en pastillas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos aprendido y por qué los neurólogos de antes o por qué teníamos el concepto antes de que no deberían embarazarse? Porque sabemos que hay un porcentaje pequeño de pacientes en que el embarazo va a ocasionar, una vez que se obtiene el bebé, va a ocasionar un pequeño rebote al final, ¿sí? Estos rebotes del puerperio, de este periodo después de que ocurre el parto, la cesárea, están comúnmente descritos, pero hemos aprendido también que suelen ser brotes que se limitan muy bien y que raramente impactan en el mediano y largo plazo. Es decir, el embarazo te apaga muy bien, la enfermedad puede regresar en el puerperio, pero ese ataque, ese brote con el que puede regresar suele ser menor al mediano y largo plazo. El primer mensaje es: las pacientes con esclerosis múltiple se pueden embarazar. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como neurólogos? Al final de cuentas hay muchos tratamientos, no voy a mencionarlos todos, pero hay muchos tratamientos que no se pueden utilizar durante el embarazo. Hay tratamientos que se pueden utilizar perfectamente durante el embarazo y hay tratamientos que puedes utilizar en ciertas partes del embarazo. Por ejemplo, muchos como Ocrevus, Ocrelizumab, Rituximab se deben usar predominantemente en el primer trimestre para que te protejan los meses que vienen y posteriormente reiniciarlo. De manera que es muy difícil que en este video te diga cuál medicamento puedes utilizar y cuál no, pero quiero que sepas que es importante conocer que hay medicamentos que sí puedes continuar, hay medicamentos que debes de suspender y hay medicamentos que puedes utilizar en cierta parte del embarazo. Esto es una decisión que se toma en conjunto. Uno como médico se le expone al paciente y el paciente toma al final de cuentas la decisión. Otra pregunta muy común es sobre si debe ser cesárea. La propia esclerosis múltiple no es indicación suficiente ni necesaria para que te sometes a una cesárea. ¿Por qué? Porque también hemos aprendido que no impacta en el trabajo de parto, en la parte de anestesia no hay interacciones con los anestésicos importantes de la enfermedad y tampoco impacta en los desenlaces en el bebé o la bebé. Es decir, que si decides
aliviarte vía parto o cesárea, tiene que ser una decisión tuya y de tu médico obstetra, quien lleve tu embarazo, y no del neurólogo. Por último, otra de las partes importantes de salud de la mujer pues es el puerperio. Y aquí también volvemos a un tema de individualización. Es decir, hay tratamientos que se recomienda no continuar en el puerperio porque pueden pasar a la leche materna y interaccionar con la lactancia, ¿okay? Pero también en la otra parte es cierto que muchos de los también en la otra parte es cierto que la lactancia materna por sí misma es un efecto protector en la esclerosis múltiple. De manera que la recomendación que habitualmente hacemos como neurólogos es: tienes una forma agresiva de enfermedad, reinicia el tratamiento lo más pronto posible. Tienes una forma leve o tranquila, entre comillas, de enfermedad. Otra parte importante de salud en la mujer que quiero tratar aquí es los tratamientos de fertilidad. Una de las preguntas que también surtían en el canal de TikTok. Los tratamientos de fertilidad para las parejas que se han sometido a estos son básicamente tratamientos hormonales a dosis muy altas, enfocados predominantemente en estimular el ovario, es decir, que el ovario produzca lo más que pueda de óvulos, lo más que pueda de huevecillos. ¿Para qué? Para que alguien pueda tomarlos y hacer la fertilización in vitro. ¿Qué es lo que sabemos de esta enfermedad y el tratamiento hormonal? ¿Okay? Sabemos que el proceso de fertilización in vitro como tal, es decir, la cirugía o el piquete donde obtienen los huevecillos, no representa el mayor riesgo. Sabemos que si se logra la fertilización, el pronóstico de la enfermedad mejora, como lo acabo de mencionar hace un par de minutos, pero también sabemos que esos tratamientos estimuladores ováricos parecen empeorar la enfermedad. Y esto también es importante definirlo porque son casos anecdóticos. Es decir, yo, doctor Enrique, recibo una paciente con esclerosis múltiple que estuvo en tratamiento con fertilidad y me hace un brote. Entonces es más probable que yo reporte ese efecto a las mujeres que logran un embarazo exitoso con fertilidad. ¿Okay? De manera que puede ser un sesgo o un efecto de que le damos mayor importancia a tener un brote con tratamiento de fertilidad a no tenerlo. ¿Qué es la recomendación internacional, las recomendaciones de paneles de expertos, lo que uno como médico escucha en congresos? Básicamente, se individualice el tratamiento. Es decir, si la persona tiene una forma de esclerosis múltiple leve, esclerosis múltiple apagada, está bien controlada de la enfermedad, que continúe el medicamento, intente el procedimiento in vitro. Es decir, parece que no hay interacciones entre terapia hormonal y tratamiento de esclerosis, ¿sí? Pero si la persona viene de actividad residual, actividad inflamatoria persistente, muchas recaídas recientes, lo mejor es no iniciar tratamientos o procesos de fertilización in vitro. De manera que no puedo darte la respuesta a tu caso en específico. Creo que lo que debes hacer es llevar la mano en conjunto de nuevo del médico ginecólogo y del neurólogo, y también considerar los factores que para uno como paciente son importantes. Te invito a que sigas mi canal para mayor información sobre esta y otras enfermedades neurológicas.